¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenida, bienvenido a Las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo soy Lucy Farías y como en cada ocasión, como en cada semana, le invito a que se quede con nosotros y conozca el caso Tataltepec de Valdés, Oaxaca. Déjeme comentarle que integrantes de este municipio oaxaqueño de Tataltepec de Valdés llegaron ante la Sala Superior junto con diversas autoridades indígenas, precisamente para impugnar una sentencia de la Sala Regional Jalapa y a su vez del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que había confirmado pues precisamente la invalidez de la elección de concejales en el mencionado ayuntamiento. ¿Qué hizo la Sala Superior, la nueva integración de la Sala Superior cuando conoció de este asunto? Bueno, pues lo estudió exhaustiva y minuciosamente, a tal grado que mandó a hacer dictámenes antropológicos y juzgó con perspectiva pluricultural. Dado ese estudio tan profundo que hizo la Sala Superior, arribó a otra, digamos, resolución respecto a lo que había hecho la Sala Regional Jalapa. Pero si usted quiere saber qué fue exactamente lo que motivó esta sentencia de la nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues quédese con nosotros, porque Pedro Lara y Malo recibe en el estudio a Rafael Elizondo Gasperín, quien es, usted lo sabe, consultor electoral de Electorum, y recibe también a Juan Guillermo Casillas Guevara, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón. Recuerde que este programa le ofrece un análisis, un debate de las sentencias en frío para la mejora jurisdiccional, proporcionándole esa, digamos, porción pedagógica que tienen todas las sentencias a la luz de la justicia abierta. Así es que, por favor, permanezca con nosotros. Soy Lucy Farías, lo invito a que se quede en Las Sentencias a Debate. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el recurso de reconsideración número 39 de este año. Es un asunto complejo, yo diría que sumamente interesante, porque, como se suele decir, camina por el filo de la navaja, ¿no? Casi, casi. Una votación ajustada, 4-3 en la votación de los magistrados, y versa precisamente sobre la impugnación en contra de una sentencia de la Sala Regional Jalapa que confirma una elección, perdón, la nulidad de una elección en Tataltepec, Oaxaca, una elección municipal. Y bueno, pues por supuesto agradeciendo la presencia de Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, muchísimas gracias. Pues puedes poner un poco al público en el contexto de este asunto que ya de por sí, digo, adelanto que es una cuestión bastante compleja, pero más o menos conocer los antecedentes de por qué se gesta realmente este conflicto, cómo llega a Sala Jalapa el asunto y por qué se determina pues confirmar la nulidad que ya habían decretado tanto el Tribunal Local como el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca. Sí, este asunto, como lo dices, es, digamos, excepcional en términos desde dos perspectivas, no solo por la conflictividad específica del caso, sino porque en relación con las elecciones que se celebran en el país, en este tipo de municipios que tienen comunidades indígenas fuertes, sobre todo en Oaxaca, las elecciones se celebran por un sistema distinto al sistema de partidos políticos y candidaturas independientes, digamos, que ordinariamente celebramos las personas que vivimos en la ciudad para elegir a nuestros delegados, al presidente, a los jefes de gobierno o a los gobernadores, ¿no? En el caso concreto, entonces, se trata de la elección de los concejales del municipio de Tataltepec de Valdés, que es un municipio que elige a sus autoridades por el sistema normativo indígena interno. Tienen sus propias normas para hacerlo. Pero en este municipio, como en muchos otros de Oaxaca, digamos, este caso es importante también porque refleja la problemática que se lleva, digamos, a lo largo del estado, que es que generalmente las cabeceras municipales es donde está el núcleo poblacional, por decirlo así, donde se asienta, digamos, la mayor parte de la gente,
y tienen, digamos, algunas localidades inferiores al municipio, ¿no? Localidades como rancherías, agencias, como será el caso, colonias, etcétera, etcétera. Bueno, en este marco, en Tataltepec de Valdés, que es una comunidad que está bastante retirada de la capital, ¿no? Más o menos de 8 a 9 horas de la capital de Oaxaca, para darnos una idea, digamos, lo difícil que es llegar al menos en términos de transporte, que está, digamos, en la Sierra Sur, en esa zona, que pertenece al distrito de Juquila. Dentro del municipio se da el caso que existe una comunidad indígena fuerte digamos, fuerte en términos importantes, en términos de población, etcétera, en la cabecera, pero también en la agencia municipal. Esta agencia es Santa Cruz Tepenixtlahuaca y la cabecera municipal se llama Tataltepec de Valdés, al igual que el municipio. Y lo que sucedió, y que, digamos, venía sucediendo en las elecciones en este municipio, prácticamente es que en las elecciones de los miembros del ayuntamiento, del municipio, que es el presidente municipal, el síndico de los regidores, no participaba la agencia de Tepenixtlahuaca. Entonces, al no participar, hubo, digamos, a través de los últimos años, un reclamo fuerte de la agencia por tener influencia para participar, tanto activa como pasivamente, en la elección del presidente municipal y los concejales, que son los miembros del ayuntamiento, ¿no? Pero este reclamo, digamos, en principio es conveniente decirlo que ya había un antecedente, ¿no? En el cual en una elección anterior, que es la de 2013, para el trienio, digamos, de 2014 a 2017, ya se había anulado una elección en la sede de Salajalapa, precisamente porque no había votado ya la agencia, ¿no? Sin embargo, en los hechos, a partir de esta nulidad, tampoco se incorporó la agencia municipal. Llegaron a un acuerdo entre las propias comunidades y no se incorporó a votar, ¿no? Se le reconoció su derecho activo, esto es participar en la Asamblea General Comunitaria con voto, ¿no? Con derecho a opinar sobre los candidatos a elegir, pero no el derecho pasivo, no postular candidatos. Este mismo problema, digamos, es el que suscita el asunto que ahora estamos promoviendo. Prácticamente hay una norma en la comunidad que dice que la agencia de Tepenixtlahuaca no puede postular candidatos, ¿no? Y esta norma, digamos, se basa, es importante decirlo de una vez, en dos cosas. La agencia, la cabecera de Tataltepec, dice que habían celebrado ya en 2010 un acuerdo con la comunidad de Tepenixtlahuaca en el sentido de que se les iba a dejar participar pasivamente postulando candidatos siempre y cuando respetaran los límites agrarios, porque también estas comunidades están, digamos, en conflicto por límites agrarios, en tanto que los núcleos agrarios también son, digamos, distintos. Esto lo veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, por un lado, esa era la norma comunitaria, y por otro, pues porque no podían, digamos, no cumplían con su sistema de cargos, porque en estas comunidades, para ser postulado, como son su sistema tradicional, tiene uno que cumplir primero los cargos de policía, el cargo de topil, el cargo de mayordomo, etcétera, ir subiendo en el escalafón que ellos mismos tienen hasta poder ser postulado en un cargo dentro del ayuntamiento. Entonces, por estas dos razones, es que había una norma, digamos, en el municipio que no permitía a la agencia ser votada. Ser votados. Y así sucedió la elección. Prácticamente la agencia no se presentó a la Asamblea General Comunitaria. Y esto fue, digamos, hecho del conocimiento de la autoridad responsable de origen, que es el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. El IEPCO tiene la facultad, el IEPCO es el instituto, tiene la facultad de revisar de oficio la validez de las elecciones por usos y costumbres y de oficio determina que no es válida, porque se había violado un principio constitucional, es lo que considera la autoridad administrativa, que es la universalidad del voto. Para la autoridad administrativa, el tribunal local, que después revisa esa sentencia, este es un principio que se debe utilizar en todas las elecciones, incluidas la de los usos y costumbres, y que implica que todos los ciudadanos habitantes del municipio voten y puedan ser también votados para las elecciones. Claro, que se acaba siendo justamente el meollo del asunto y
y foco de la discusión que además se tuvo, porque fue un asunto pues, bastante rebatido, debatido, y al final, como ya les adelanté, pues la votación quedó 4-3 en los magistrados de esta sala superior. Ejemplos de estos en los que se superponen el sistema constitucional y el sistema de usos y costumbres hemos tenido muchos, pero aquí el problema, o por lo menos así lo dilucido yo, es precisamente que las autoridades municipales tradicionales coinciden con las constitucionales. Entonces, claro, el alegar precisamente la universalidad del voto lo hacen para el municipio en el sistema constitucional. Pero aquí, un poco también para que nuestro público conozca esas diferencias y los diferentes escenarios en los que se puede dar precisamente esta superposición de sistemas políticos, y que el meollo precisamente es encontrar el equilibrio entre uno y otro, ¿no? Precisamente, desde tu perspectiva, ¿cómo se ve en términos muy generales precisamente los casos en los que pues, no empatan un sistema con el otro, pero sobre todo preexiste una conflictividad, ¿no? Que eso mayormente es uno de los elementos que iba a decir extrajudiciales, no es extrajudicial, pero casi podría llegar a serlo porque no pertenece en sentido estricto a lo planteado en la litis, pero sí nos da una clara visión de los precedentes reales, es decir, la condición social en la que se encuentran estas comunidades, y pues yo creo que se trata, como había adelantado, un caso límite, ¿no? Sí, así es. En efecto, es un caso muy interesante porque hay una, como bien lo decía ahí, como una pugna entre hasta dónde llega, o cuáles son los límites entre los derechos fundamentales y cuáles son los límites del sistema normativo interno de una comunidad indígena, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tribunal ha establecido bastantes criterios en donde ha pugnado por el respeto hacia esa libertad de autodeterminación en los sistemas normativos internos, también ha sido enfático y claro en decir que tienen, cuando están contrapuestos con derechos fundamentales, pues tienen también un límite, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esa armonía y coexistencia que deben de tener ambos, ¿no? Efectivamente, en el caso en particular se trata de un conflicto, ¿no? de solucionar un conflicto, y además ese conflicto era entre dos comunidades, como igual más adelante me imagino se va a especificar. Y la solución de esas dos comunidades era tratando de respetar al máximo su sistema normativo interno, pero sin hacer a un lado y sin vulnerar derechos fundamentales. Entonces coinciden una óptica desde una perspectiva político-administrativa y una óptica desde una perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo se van suscitando las cosas y el proceder de los órganos jurisdiccionales. Efectivamente, la Sala Superior está revisando lo actuado por la Sala Regional y es muy interesante ver cómo pueden tenerse perspectivas diferentes e incluso procederes diferentes, ¿no? Ya lo vamos a ver. La Sala Regional consideró con los elementos que tenía y arribó a una convicción, y como la Sala Superior consideró necesario el desahogo de otras cosas y arribó a una convicción incluso distinta, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es cómo pueden hacerse que coincidan esos dos grandes esferas, que armonicen y respetando en todo momento esa libertad autonormativa y de autodeterminación, sí, y de autogobierno, ¿no? Así es, así es. Me acabo de recordar algunas de las cosas fundamentales que sostiene mi maestro Michele Tarufo, y él decía, el acervo probatorio es para llegar a la verdad, ¿no? Creo que aquí llega a ser un poco más complicado que eso, sí. Y sobre todo, particularmente, ahora que justo lo menciona Rafael, la diferencia básicamente en la valoración probatoria fue el hecho de solicitar un peritaje antropológico. Exacto. Cosa que además es una práctica, yo ya diría que común, por parte de la Sala Superior, pues un poco para tratar de entender esa realidad que como simples especialistas en derecho, lo digo con mucho respeto, lo de simples, no nos permiten ver otras cuestiones que van más allá de lo que efectivamente pues, el derecho nos podría decir sobre una conflictividad de esta naturaleza, y recurrir a otras disciplinas
de conocimiento que quizá están más cercanas a la realidad pragmática, material que viven estas comunidades, a mí me pareció un acierto, independientemente de que eso precisamente haya sido el ingrediente clave para decidir que se iba a resolver en el sentido opuesto al que lo había hecho ya la sala responsable, la sala Jalapa, ¿no? Exacto. Justo esta parte que mencionas es un punto fundamental o de inflexión entre lo que deciden las autoridades anteriores en la secuela procesal y lo que decide la sala superior. Lo de la prueba pericial es justo el punto. Los actores, ¿no?, que son los miembros de la cabecera, a quienes habían sido electos y al final se les dijo que no, que su elección no cumplía con los requisitos de universalidad del voto, siempre solicitaron el desahogo de una prueba pericial. Sin embargo, las instancias anteriores decidieron no recabarla porque a su juicio ya había suficientes elementos para evaluar el caso. Y como lo platicaba Rafael, ante ese contexto, pues parecía que la solución estaba justificada. Esto es, sí, con los elementos que había en el expediente, que no era, digamos, un conocimiento más profundo, más aterrizado, podríamos tangible, decirlo también, ¿no? Sí. Más inmediato, ¿no?, bajo este principio de inmediatez de la comunidad, pues pareciera la solución hasta simple, ¿no? Si son miembros del municipio, si ahí viven, no hay razón constitucional para excluirlos de votar y ser votados. Y esa fue, digamos, la decisión en Sala Jalapa. No obstante, ante los reclamos ya, digamos, en tercera instancia de la solicitud de esta prueba pericial, ¿no?, y teniendo en cuenta que hay una obligación de los juzgadores que ha reconocido tribunales internacionales y la propia Sala Superior de juzgar con perspectiva intercultural. Y a llegarse de todos los medios. A llegarse de los medios, ¿no?, posibles, obviamente en la posibilidad, ¿no?, de los procesos, posibilidades jurídicas y posibilidades de materiales, hecho, ¿no? Se solicitó por parte del magistrado instructor, ¿no?, a petición obviamente de las partes, elementos para mayor prever. ¿Y de qué se trataba este elemento? Justo de un dictamen pericial en materia antropológica. Lo que se solicitó es, hay que enviar a algunos expertos en antropología indígena, que hayan trabajado con comunidades indígenas, para que nos expliquen cómo es que está en la comunidad, realmente cómo funciona su sistema normativo, si es cierto que, porque había, digamos, el alegato de los interesados, era, lo que pasa es que ellos son otra comunidad distinta, o sea, no puedo meterlos a mi comunidad porque sería quebrar todo mi sistema cultural. Eso es muy importante aclararlo, porque justamente es de donde parte el razonamiento del rumbo que, digamos, heterodoxo que toma la sentencia y que parece no encajar precisamente con ese esquema que planteas tú a bote pronto, pues todo parece muy claro. Son miembros del municipio, están amparados por la universalidad del voto dentro del propio municipio para poder elegir a sus representantes. Aquí la cuestión es que precisamente lo primero que arroja el dictamen pericial es que no es una sola comunidad. Y precisamente ese es el problema, porque estamos frente a dos comunidades que tienen sus propios usos y costumbres, sistema normativo propio, que tienen sus cargos tradicionales propios, pero que en un lado, que es en la cabecera municipal, ese sistema pues, es el que les permite elegir a las autoridades municipales en el sentido constitucional. Entonces resulta que en la cabecera son los mismos sujetos quienes conforman las autoridades tradicionales que quienes conforman la autoridad municipal constitucional. Ese creo que es justamente el meollo del asunto y es lo que aporta originalmente el peritaje, ¿no? Así es, Pedro. Mira, es interesante cómo en la Sala Superior se consideró necesario la existencia de solicitar el peritaje. A mí sí me gustaría aclarar que, no obstante la Sala Regional no lo hace, no es porque esté mal. O sea, en esa libertad jurisdiccional que tiene de ponderación de los elementos, la Sala consideró con lo que tenía a su alcance y con el análisis que hizo, que era suficiente para determinar, arribar a la convicción en lo que lo hizo y determinar en el sentido en el que lo hizo. Aquí efectivamente se consideró necesario contar con un elemento más. Entonces, el peritaje, si bien es cierto, aporta elementos muy valiosos, elementos que nos dan las peculiaridades del municipio,
estas peculiaridades que está integrado cuando menos por estas dos comunidades distintas, con usos y costumbres distintas, con autoridades distintas, con formas de elección de esas autoridades distintas, con lenguajes distintos, además, ¿no? sí. Con lenguas distintas, con usos y costumbres distintos. Eso aporta el peritaje. Que efectivamente el peritaje ni es su función resolver la controversia, ni por sí solo la resuelve. Es un elemento más a ponderar. Entonces, aquí sí empieza a cobrar mucho sentido cómo en un municipio que está organizado política y administrativamente, constitucionalmente de una manera, está compuesto en su interior por dos elementos autónomos, ¿no? Entonces, el problema es por eso que empiezan a analizar la existencia de conflictos intercomunitarios, distinguirlos de los extracomunitarios, intra, ¿no? Intra y extra. Entonces, eso es lo interesante. No, y creo que en ese aspecto también la sentencia abona al conocimiento precisamente de la complejidad que se vive políticamente en el estado de Oaxaca. Sin duda, creo que es una sentencia que yo diría que hace un retrato fiel de cosas que, pues, si no se habían dado, yo no tengo conocimiento de un caso similar que haya resuelto la Sala Superior, pero pues ahí está la prueba. ¿Sí? Que puede suceder un caso como estos. Y bueno, si nos permiten, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero adelanto una cuestión que sería interesante explicarle al público, y es el hecho precisamente de que cómo se valoraron las diferentes pruebas y cómo básicamente el dictamen, con la información que provee al juzgador, es suficiente para darle la vuelta a la perspectiva precisamente que en los casos se suele resolver en la Sala Superior de este tipo de asuntos. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Bueno, pues decíamos que justamente uno de los elementos fundamentales fue el material probatorio que se allega a través de un dictamen pericial antropológico de esta Sala Superior, el magistrado Reyes, que es el magistrado ponente. ¿Cuáles son los datos, digamos, novedosos que evidentemente pues, la Sala Jalapa no había podido valorar porque no aceptó precisamente la solicitud de los actores de llevar a cabo ese peritaje? Aquí en la Sala Superior se solicita el peritaje y qué es lo que aporta, digamos, en líneas generales, nuevo o diferente de lo que ya se tenía como idea. Sí, para la Sala Jalapa prácticamente solo analizó, digamos, el sistema normativo de Tataltepec en general. Digamos, esa información es la que tenía a su mano. Pero el peritaje lo que nos revela es la agencia municipal, Tepenixtlahuaca, es una comunidad autónoma y autodeterminada, tanto como lo es la cabecera. Incluso con la misma población, con sus propios sistemas. Creo que hasta es ligeramente superior la población de la agencia que la cabecera, exacto, ¿no? Sí, ligera, digamos, en los censos disponibles es incluso ya arroja un poquito mayor de población, ¿no? Tiene su forma de prestar los servicios también son a partir de procesos autónomos a través del tequio, ¿no? La propia comunidad de la agencia no requiere a la cabecera para administrar su panteón, para los servicios comunitarios, etcétera. Tienen sus propios sistemas de seguridad, su propio sistema de administrar sus conflictos, etcétera, etcétera. Eso. Por ejemplo, la lengua es algo súper importante. Digamos, el análisis que hacen en Sala Jalapa, dicen, todos hablan chatino,
¿no? Sin embargo, ya el peritaje, que es mucho más profundo, dice, no, sí hablan todos chatinos, pero son variantes distintas. Entonces, realmente hablan un lenguaje de chatino en la comunidad de Tepenix-Tlahuaca, pero es un lenguaje distinto en Tataltepec. Otra cosa súper importante, las autoridades agrarias, porque generalmente la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas es un tema súper importante en su cosmovisión. Y justo el tema agrario está dividido en dos núcleos agrarios. Hay dos comisionados de bienes comunales. Entonces, esa es otra diferencia. Otra diferencia es su iglesia, digámoslo así. Que es fundamental. Que es fundamental. Sí. Generalmente hay un sincretismo entre sus tradiciones y a través del proceso de colonización, pues la religión católica. Y los servicios que prestan comunitarios pasan muchas veces por su iglesia. Entonces son iglesias también distintas. Otra cosa importante que es fundamental para el caso concreto es identificar la conflictividad tanto electoral como de otros tipos, ¿no? Y el peritaje pone el acento precisamente en dos tipos de conflictividad. El primero es el conflicto agrario. El problema entre las dos comunidades empezó por una disputa en la frontera de algunas hectáreas, ¿no? Entonces hay incluso un juicio agrario entre ambas comunidades para ver a quién pertenece, si al núcleo ejidal de Tataltepec o al de Tepenix-Tlahuaca. Otro conflicto importante es el de los recursos. Y esto también, digamos, es muy, es bastante importante apreciarlo así, ¿no? Eso nos ofrece una luz, porque incluso antes de los años 2000, ¿no? Que no se daban tanto recurso federal a los municipios, no había este tipo de conflictividad. Pero a partir de que se empezó a entregar un recurso importante a los municipios, pues empezaron a haber reclamos de las localidades respecto de la cabecera. Sí. Exacto, respecto de la participación y administración de esos recursos, ¿no? Sobre todo porque, digamos, la cabecera luego toma decisiones que no consulta o no toma en cuenta a sus localidades. Entonces era un reclamo generalizado. Y ahí también la importancia, pues, de defender, digamos, la representatividad a través de la postulación de cargos, evidentemente, de esa agencia municipal, porque si quien administra todos los recursos, en este caso, hablando de los recursos externos de origen federal, es precisamente la cabecera municipal, porque decíamos, coincide el municipio constitucional con el de usos y costumbres, la agencia, en este caso en conflicto, pues queda fuera de la jugada, ¿no? Creo que también eso es muy importante porque, aunque se reconoce que efectivamente a través de la valoración del peritaje antropológico estamos hablando de dos comunidades distintas, con su sistema de cargos distintos, con su sistema de organización de fiestas religiosas distinto, y por tanto, además de lo de la lengua, que es fundamental, pues estamos hablando de dos comunidades perfectamente diferenciadas. Aquí justamente, y es el meollo de la discusión que se tuvo sobre todo en el Pleno, y que arrojó además votos particulares, dos votos particulares, uno de la magistrada Soto y el magistrado Valdés, y otro del magistrado Fuentes. Yo adelanto, y lo digo con todo respeto, que desde mi punto de vista hubiera podido tomarse cosas de los votos particulares y mezclarlos, digamos, con la sentencia de mayoría, de tal forma que se hubiera podido encontrar una solución quizá un poco más ajustada a la situación de conflictividad y en vistas a lo que pretenden, pues, finalmente conseguir, que es tener una representación real en la cabecera municipal. Pero lo veo también muy complicado. Lo veo muy complicado y al final de cuentas, no sé si te parece, la sentencia pues discurre medianamente por donde puede encontrar, sobre todo desde el punto de vista de la solución de la conflictividad, porque aunque ustedes no lo crean, este tribunal resuelve conflictos electorales, pero también trata de alguna manera de contemplar la cuestión social del día a día, y en esa convivencia pues también a veces hay que calmar los ánimos, por decirlo de alguna manera, visto que además es un conflicto que desde el punto de vista agrario viene desde los años 70, ya son muchos años, ¿no? Así es. Sí, Pedro, fíjate que es muy interesante ver cómo
es sumamente necesario respetar la autonomía de una comunidad indígena, los usos y costumbres, sus sistemas normativos internos, porque desafortunadamente la lectura que yo hago en particular del dictamen que solicita y obtiene la Sala Superior, es que hay, como bien decía, dos elementos y dos factores que fueron la manzana de la discordia. O sea, sí, antes de esos dos elementos no había estos conflictos. Y curiosamente son dos elementos externos de injerencia en la comunidad que cambian, que no toman en cuenta su naturaleza y su multifunción y sus características, y que intervienen de forma coyuntural central que les cambia la dinámica. Uno es el conflicto agrario, efectivamente en el momento en que empiezan a privatizar las comunidades y a titularlas, empieza obviamente por una ambición de tenencia de la tierra. Y entonces empieza a haber conflictos limítrofes entre esos dos grandes bloques. Y el otro son los recursos. Entonces cuando llegan y les entregan los recursos del ramo 28 y 33, que son recursos federales considerables, fuertes, empieza también por un problema. Pero curiosamente hay un elemento externo que interviene en la comunidad, que es la entrega de apoyos, la privatización de sus comunidades, pero además la entregan curiosamente a la cabecera, y la cabecera es la que administra. Entonces empieza a haber una disfunción, y por eso hay, a través de la participación electoral, la necesidad de representación de la agencia municipal en la cabecera, porque el problema es económico. La cabecera recibe y administra. Entonces, diría Marx, todo problema es económico, ¿no? Todo problema es económico, sí. Exactamente. Y el problema aquí es que una comunidad que incluso puede ser numéricamente mayor que la cabecera, se ve excluida de la integración de las autoridades, pero del disfrute de los recursos federales. Así es, con el objeto de obtener esos recursos federales. Entonces, no es un problema menor, es un problema muy interesante, en donde sí empieza a cobrar mucha importancia, bueno, a ver, la naturaleza jurídica de la función jurisdiccional del tribunal y de los alcances de sus determinaciones, porque aquí es, efectivamente, como máxima autoridad y órgano jurisdiccional, dirime las controversias, soluciona los conflictos que se le presentan. Aquí habría que cuestionarse la sentencia que se emitió, en el sentido que se emitió, ¿realmente está solucionando el conflicto planteado o no? Yo creo que en este momento no lo está solucionando. Digo, estamos arrancando con un modelo de convivencia diferenciado, y digo diferenciado en el sentido jurisdiccional, es decir, ya hay una sentencia, que es esta justamente, que está reconociendo esa diferenciación que hay claramente desde el punto de vista histórico, antropológico, lingüístico, etcétera, entre una comunidad y la otra. Y precisamente creo que es el meollo, porque no acaba de resolver el problema en este momento, pero al reconocerles autonomía, separa claramente, establece una frontera entre las acciones que pueda tener una comunidad y la otra. Y creo que eso, por lo menos desde el punto de vista social, podría llegar a tranquilizar los ánimos, los más combativos por lo menos, al saberse la comunidad de Santa Cruz Tepextlahuaca autónoma, reconocía su autonomía indígena bajo sus propios sistemas normativos internos, y por tanto su participación política como una unidad política diferenciada de la cabecera. Ahora bien, esto es precisamente lo que plantea la sentencia, y que parece no haber unanimidad en cuanto al enfoque que se le da, sobre todo por la valoración que se hace del municipio, ¿no? Yo creo que efectivamente, desde un análisis constitucional muy rígido, el voto del magistrado Fuentes Barrera acierta, pero también creo que la interpretación que, sobre todo en los últimos años, en el reconocimiento de la pluralidad de sistemas jurídicos, que al final de cuentas equipara unos con otros dentro del propio Estado mexicano, ¿no? Dentro del ámbito de los límites constitucionales y convencionales que ya decimos todo sistema normativo interno debe de tener como límite, es el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
de tal forma que ellos tienen de alguna manera el principio allanado el camino para poder empezar a gestionar su propio gobierno. Aquí el problema es cómo se aborda la cuestión precisamente de los recursos, porque la sentencia reconoce que efectivamente tenemos dos comunidades diferentes y que una no puede tener injerencia en el sistema normativo de elección de cargos de la otra. Es decir, sabemos que ambos son sistemas tradicionales, ya vimos que gracias al peritaje se descubrió que no era precisamente el mismo sistema, ni mucho menos, los cargos eran diferentes, había cargos distintos, no sé si los requisitos de tequio sean diferentes, pero me imagino que en general eran perfectamente diferenciados. Ahora bien, una vez que se reconoce la autonomía de Santa Cruz Tepextlahuaca, ¿cuál es el vínculo de representatividad que se debe de mantener, ¿no? Sí. Esa es creo que la parte difícil de la sentencia. Yo creo que esos son justo los problemas que tenía que resolver la Sala Superior, y me parece que lo resuelve desde la perspectiva de la mayoría, ¿no? De la perspectiva que toma las premisas, y creo que es en la siguiente manera. Primero, una cosa importante es decir, sí tiene que ser muy sensible a la cuestión cultural, a la cuestión agraria, a la cuestión social política, pero no perder de vista que lo que resuelve son conflictos electorales. Entonces, desde esa perspectiva, nada más estaba en litis, precisamente nada más, si la elección había sido válida o inválida sobre la base de que si todos debían participar o no. Entonces, una primera premisa para resolver ese punto es a partir de son comunidades diferenciadas, y como son comunidades diferenciadas, el derecho de votar y ser votado se satisface dentro de cada comunidad. Esto es, ni la cabecera se mete en lo que hace electoralmente la agencia, ni la agencia se mete en lo que hace electoralmente, la cabecera. Desde esa única perspectiva electoral, podríamos decirlo, está solucionando el conflicto desde la perspectiva de la Sala Superior. Es decir, la universalidad del voto se respeta en cada una de las comunidades. Pero vienen los otros reclamos. A ver, sí, pero no solo es votar y ser votado en tus autoridades tradicionales, sino votar y ser votado sobre todo en aquellas autoridades que tienen alguna influencia sobre ti. Este es el segundo, digamos, problema que se presenta a la decisión de considerar dos autoridades autónomas, pero sin embargo vinculadas por esta razón de que la cabecera además funge como autoridad, digamos, constitucional. Y aquí justo es otra perspectiva que adquiere la sentencia, ¿no? Que toma la sentencia, que es de considerar el dibujo, digamos, orgánico municipal no puede supeditar los derechos de autonomía y autodeterminación de las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? No es que mediante el municipio se vuelvan comunidades o municipios autónomos y autodeterminados. El derecho de autonomía y autodeterminación es de las comunidades indígenas, de los sujetos de derecho no son los municipios orgánicamente dicha, sino las comunidades. Y a través de la organización, digamos, tradicional. Tradicional. Lo que protege el derecho de autonomía y autogobierno es esas tradiciones. Entonces hay que identificar las comunidades. Y es donde viene, digamos, el voto diferenciado del magistrado Fuentes Barrera, que retoma la integración, retoma la mayoría de otros precedentes de la Sala Superior, que es considerar que una interpretación entre el 2 constitucional, que es el que protege a las comunidades indígenas, y el 115, que habla del municipio libre, si uno los interpreta sistemáticamente, da lugar a considerar regímenes municipales diferenciados. ¿Y esto qué significa? No es lo mismo, digamos, por decir municipios aquí cerca de la capital, Naucalpan, ¿no? Donde todos podemos votar y obviamente ahí cualquier habitante podría votar por el presidente municipal. Desde la lógica o perspectiva intercultural, podemos imaginar municipios con 2 autoridades igualmente autónomas, aun cuando a alguno se le llame presidente municipal constitucional o agente municipal. Digamos, el trazo de estos municipios, el trazo administrativo orgánico, no puede supeditar los derechos. Eso es, digamos, la lógica de la sentencia. Entonces, no los puede supeditar, está bien, se reconoce igual autónomamente, como decías, a las 2 comunidades, pero sigues teniendo el problema de los recursos. La administración en general. ¿No? No, y una cuestión. Entiendo que precisamente la agencia
tiene una estructura administrativa propia y funcionando de manera totalmente autónoma respecto de la cabecera. Aquí el problema, y como bien lo dijo Rafael, es precisamente los dineros que vienen de fuera, que tienen que pasar necesariamente por las autoridades tradicionales de la cabecera, que coinciden con las autoridades constitucionales de un municipio, para administrar esos recursos y decidir pues, cuánto les va a pasar finalmente a un núcleo poblacional, que los supera en número. Que eso también es una cuestión muy importante. No estamos hablando de una pequeña comunidad frente a la enorme cabecera, no. Resulta que aquí la agencia tiene más población que la propia cabecera. Y el meollo aquí precisamente creo yo que, insisto, coincido con la manera en la que se resolvió la sentencia, porque prácticamente no había ni para dónde hacerse, sobre todo desde la perspectiva de la conflictividad que existe entre estas dos comunidades, pero también la parte que me preocupa, y esa justo es la que quiero que abordemos ya en la recta final de nuestro programa, es qué puede hacer un tribunal como este para garantizar que los recursos que llegan a una cabecera municipal con un sistema de usos y costumbres, un sistema normativo propio para la elección de esos cargos, finalmente cargos tradicionales, comparta esos recursos también con otra comunidad cuya autonomía acaba de ser precisamente del todo reconocida a través de una sentencia. Si nos permiten, vamos a ir a una pausa e intentaremos contestar esa pregunta a nuestra vuelta. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes y la pregunta quedó justamente en el aire antes de nuestra pausa. Es una pregunta muy difícil de contestar. Sí, así es. ¿Tú qué opinas sobre esto, Rafa? Pedro, a ver, efectivamente el tema es muy interesante y yo creo que aquí habría que destacar que el análisis que hace la Sala Superior es un análisis técnico, profesional y que arriba una convicción. Sin embargo, ya en la forma como se bordan los argumentos y a la convicción a la que se arriba, yo empiezo a disentir un poco con el criterio de la mayoría y a coincidir con el criterio que sostiene tanto el voto razonado como el particular. ¿Por qué lo digo, Pedro? Porque en la propia sentencia se dice que se analiza la proporcionalidad, la razonabilidad de cuál fue la medida que tomó la sala regional. Que fue anular la elección. Que fue anular la elección y se llega a la convicción de que la nulidad no iba a solucionar el problema. Y el problema, como ya lo dijimos, que era intercomunidades, de saber que son independientes por todas las características que ya vimos, pero que son independientes en estas formas, pero que existe una dependencia económica una de otra, porque la agencia no tiene la posibilidad de administrar directamente sus recursos, sino que depende de lo que la cabecera le mande. Entonces, me parece muy interesante que dicen la nulidad no lo solucionaba y toman en cuenta una serie de principios y de valores en donde se llega a la convicción de decir, a ver, la sala regional consideró que se vulneraba el principio de universalidad del voto, pero no de forma aislada y espontánea, sino iba también esa valoración con la progresividad del derecho. O sea, decían, a ver, la sala regional lo que dijo es, ¿cómo es posible que se haya concedido y reconocido la posibilidad del aspecto activo de votar? O sea, ellos pueden votar y no el pasivo.
Entonces, esto a mí me confronta, Pedro, y me empieza a resultar difícil de comprender, porque me lleva a acordarme de un chiste de te dejo ver la televisión, pero no la prendas, ¿no? Entonces, es tanto como eso, o sea, claro. puedes votar, pero no puedes ser votado. Entonces, cuando las características del derecho de voto, por todo lo que se dice en la sentencia, o sea, sí tiene que haber identidad en la comunidad, pertenencia, arraigo, reconocimiento, pero es para ambos. O sea, es como decir, no puede un extranjero venir a votar aquí, tiene que ser un ciudadano mexicano, tener características, cumplir requisitos. O sea, tanto para el aspecto activo como pasivo se necesitan requisitos. Escindirlo es muy complejo. Introduciste un ingrediente muy curioso porque particularmente, digo, por poner un caso, ¿no? En el sistema español, por ejemplo, pues votan los ciudadanos, pero también los no ciudadanos que son residentes para las elecciones municipales. Esto es muy curioso. Y el razonamiento del sistema jurídico español es muy sencillo. Es decir, oye, el que es residente, aunque no es ciudadano, paga impuestos, como todo el mundo, ¿no? Sí. Las decisiones del órgano de gobierno más próximo, que es el nivel municipal, pues le afectan a cualquiera que resida en un lugar X, cualquiera que sea, ¿no? ¿Cómo no van a tener posibilidad de votar si las decisiones que tomen a nivel municipal, aunque sea, les afectan? Sean ciudadanos o no sean ciudadanos. Esto debe ir más allá, ¿no?, de la practicidad que significa la representatividad a través del ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Y es el meollo de esto, porque al final dices, bueno, ok, la comunidad de la cabecera es completamente diferenciada de la de la agencia. Por ende, entiendo yo que más o menos intentando asumir la lógica de la cabecera, ellos no pueden venir aquí a nuestra comunidad a hacerlo. Entonces, ¿cómo haces esa integración sin romper precisamente la estructura de usos y costumbres? Sí, y sin romper la estructura de ambas comunidades. De ambas, ¿no?, comunidades, y también claro, la lógica de la universalidad del voto. O sea, al principio parecería un poco raro, ¿no? Decir, ¿cómo? O sea, están dentro de la misma comunidad, ¿por qué no votan por las mismas autoridades? Y resulta que Pero no. esto pasa, digamos, sí, también en nuestro sistema, digo, toda proporción guardada, ¿no? Nosotros, capitalinos, no votamos nunca por el gobernador, digamos, de Jalisco, ni tampoco los habitantes de Tlalpan votan por el delegado de Coyoacán, qué sé yo. A lo que voy es, la lógica del derecho pasivo de voto, sí está el derecho pasivo del voto, que es ser postulado, tener acceso al cargo, sí tiene una lógica distinta, ¿no? Sometida a un poco más a lo que se decía hace poco, la pertenencia cultural. Pero esto es más relevante también cuando se trata del derecho a ser votado en una comunidad indígena, donde la pertenencia a la comunidad es totalmente, digamos, lo que define a la comunidad indígena. Es condicionante principal. Es condicionante principal. Entonces, desde esta perspectiva, una perspectiva cultural, el pluralismo jurídico, por ejemplo, es justo una de las premisas fundamentales de la sentencia, es tener soluciones no que tendríamos desde una perspectiva occidental, ¿no? Una perspectiva de lo que generalmente se hace en el sistema constitucional, sino acercarnos a soluciones, sobre todo, como digamos, no estamos dentro de la comunidad, que provengan de la misma comunidad. ¿Qué solución tenemos para los recursos? Una solución claramente es, bueno, si tú abres el derecho pasivo al voto a todo el mundo, claramente todo el mundo podría tener entonces alguna injerencia en las autoridades representativas para tener alguna especie de decisión respecto de los recursos. Esa es una solución y es la solución que occidentalmente hemos tenido, ¿no?, para quien maneja nuestros recursos. Sin embargo, no es la única solución y es lo que reconoce la sentencia. A ver, esa no es la única solución para el tema de participación política de la agencia respecto de los recursos. Hay otras. ¿Cuáles? Yo no puedo decírtelo en esta sentencia de manera tajante porque no se trata incluso de ese litigio. Yo solo en este litigio tengo que ver la nulidad de la elección. Pero ¿cuáles? Podrían ser, al menos, dice la sentencia, yo reconozco que hay otras medidas, ¿no? La necesidad de una medida se evalúa así. Esta medida que tú tomaste no es la mejor porque hay otras. ¿Qué otras? No te la voy a poner yo porque respeto tu autonomía, ¿no? O sea, si yo le hubiera dicho cuál, si la sentencia le hubiera dicho cuál es la solución
hubiera, digamos, caído en lo que critica, intervenir, ¿no? Estás interviniendo de más. Pero sí puede poner las bases para generar, que es lo que al final intenta, las bases para generar acuerdos entre las propias comunidades. Primero diferenciando a las comunidades como tales, ¿no? Si no, diferenciándolas y reconociéndolas como autónomas. Ahora bien, esta sala ya ha tenido en anteriores ocasiones, digamos, casos en los que comunidades indígenas reclaman la utilización de los recursos públicos, ¿no? En tanto que son comunidades, una parte del derecho a la autodeterminación pues pasa por el recurso. Si no tienes acceso a tus propios recursos, pues digamos, sí, es un derecho vacío, un poco vacío. Sí. Entonces, pensando en esa lógica, la solución que se propone es decir, si se reconoce como autónomo, esto se da las bases para que haya un acercamiento entre comunidades, haya un acuerdo que se propicie la forma que quieran, pueden llegar incluso a decir, bueno, te voy a respetar tu derecho al voto pasivo, te voy a permitir, digamos, una cuota de 2 regidores, que es lo que ha tenido, por ejemplo, otras comunidades, ¿no? Te voy a permitir que postules a tus planillas, qué sé yo, hay infinidad de soluciones. Y si no se llegaran, digamos, a poner de acuerdo, la agencia tiene a salvo sus derechos, que es algo que sí, digamos, toca la sentencia. Se dice en la sentencia muy claramente. Para hacerlos valer jurisdiccionalmente, en reclamos específicos. Pero sí ya era introducir, digamos, una pretensión a la litis en la que ni siquiera se había venido de origen, ¿no? Pero sí se reconoce, digamos, la solución al final que toma la sentencia es reconocer que hay un problema de transferencia de recursos y que no puede darse una solución tajante, única, específica, unidireccional, y mucho menos venir de la autoridad externa. En todo caso, hay que dar las condiciones para que las propias comunidades se pongan de acuerdo y una vez que esto falle o si se logra un acuerdo, valorar o desentrañar este acuerdo. La posición minoritaria me parece que opta por la otra solución. Digamos, no la única, pero es una buena solución considerar que en tanto tú permites el derecho al voto pasivo, ya tienes garantizado digamos, la participación respecto de los recursos. Pero olvida un poco, tal vez podría decirse, en relación con lo que sostiene la mayoría, digamos, la protección cultural, la protección del sistema tradicional de formación de autoridades y de gobierno. Yo creo que a partir de la autonomía, y como ya lo decía yo en algún momento, pues es un buen principio. Ahora, los acuerdos se construyen sobre diálogo y habrá que primero entender que las dos partes están en igualdad de posibilidades de entablar ese diálogo, ¿no? A ver, y ese es el tema también muy sutil y fino. A mí me llamó la atención también los efectos de la sentencia. Como lo comentaba en el bloque anterior, este órgano jurisdiccional, su principal objetivo es dirimir las controversias que se le planteen, solucionar los conflictos. Aquí tenía un conflicto. Entonces, lo interesante es que en los efectos dice, él reconoce de alguna manera, la Sala Superior reconoce la validez de la elección, en donde se establecía esta posibilidad de participar de forma activa y no pasiva de la agencia en la elección de la cabecera. Y le dice, efectivamente hay otras formas alternas de solución que yo no te digo cuáles, pero un poco a mí esto me preocupa que se vuelva una espiral sin fin, porque le dice, yo privilegio tus consensos y tus negociaciones y tus conflictos, que los resuelvas tú, y si no puedes, acudes a los tribunales. Y aquí acudieron a un tribunal que no les está solucionando el conflicto. Y le dice, soluciónalo conforme tú estás organizado y si no, entonces acude. Entonces se puede volver Y lo que me llama la atención es que en esa pugna de derechos fundamentales que veíamos y sistema normativo, un derecho no puede estar condicionado a la voluntad de los particulares y a la negociación que puedan tener los particulares. No obstante, se esté tratando de privilegiar esa autonomía, ¿no? Creo que si se acude a un tribunal es precisamente porque existe un límite
y se va a anteponer el derecho que corresponda para dar claridad con la sentencia y solucionar el conflicto. Dar certeza además jurídica, que es fundamental. Sí. Entonces, en este caso, de alguna manera, se reconoce que el problema viene, incluso en el 2010 hubo un acuerdo, la propia Sala Regional declaró inconstitucional este acuerdo, y por eso en congruencia lo que había hecho es, se vio un poco también encajonada con su propio criterio de decir, si yo ya había declarado inconstitucional solamente la participación en el aspecto activo y no pasivo, como que no es muy congruente que ahorita... Validar la elección. Sí, validar la elección. Sí. Pero así como se consideró que la nulidad no solucionaba, la validez no alcanzó a ver completa que solucione, sobre todo cuando está este puente buscando hacer prevalecer la autodeterminación normativa de primero soluciona tus conflictos y después, porque en la propia sentencia se dice, hay como una inercia a llegar a reconocer el aspecto activo y pasivo, pero es paulatino. Claro. Nada más que te digo, escindir y reconocer una parte me costó mucho trabajo, Pedro. Sí, y al final de cuentas yo coincido contigo, por lo menos en que el conflicto no se soluciona, quizás se sienten las bases de acción por separado de cada una de las comunidades y ojalá se llegue a consensos, que eso fundamentalmente creo que es lo importante para... Sería lo ideal. Sí, la cuestión agraria esperamos que se resuelva porque pues ahí está sub iudice todavía en los límites comunitarios en los tribunales agrarios. Y por el otro lado, pues esperar que al final de cuentas sí se entienda la necesidad de recibir una parte proporcional de los recursos por parte de esta agencia, del dinero sobre todo de estos rubros federales que recibe el gobierno municipal, que coincide también pues, con otra comunidad. Les recordamos que es el recurso de reconsideración número 39 de esta anualidad 2017. Evidentemente, pues por el tiempo no podemos ahondar en todas las particularidades de la sentencia, pero sí los invitamos a que se acerquen a ella. Yo diría que incluso, sobre todo a los litigantes, aquellos que en algún momento verán en sus manos un litigio sobre comunidades indígenas, porque arroja muchísima luz respecto de los criterios que no son tan simples como parecían en un principio, ¿no? Y hay que entrar sobre todo a la casuística particular en cada uno de estas confrontas jurídicas que se le presentan a la sala superior, para entender pues una lógica que no está del todo clara en el sentido estricto y que bueno, parte sobre todo de la protección constitucional del artículo 2 a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amabilísima compañía en este programa, invitándolos a nuestra próxima emisión. Hasta pronto. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México.